Para resolver recurrencias existen tres métodos. Vamos a ver uno por uno. Método 1 es el método de sustitución. Este método consiste en dos pasos. Paso 1. Adivinar la respuesta. Esto suena un poco raro, pero hace referencia a un escenario donde la persona que está trabajando con la recurrencia tiene ya mucha experiencia, ya lleva varios años trabajando exclusivamente en el área de análisis de algoritmos y por lo tanto ya es capaz de reconocer, solo viendo el código, cuál es la eficiencia, o por lo menos tener una idea de por dónde va. Es decir, es una persona que se le da un código e inmediatamente puede decir: ah, sí, hombre, esto es O de n logaritmo base 2 de n. Claro, para alguien que está comenzando a estudiar estos temas, este primer paso puede ser un poco nubloso, un poco caja negra. Pero no se preocupen, porque por el momento simplemente para este paso 1 la solución adivinada se les va a dar ya adivinada. O sea, ya se les va a dar los insumos para poder trabajar. Paso 2. Usar inducción para demostrar que la respuesta adivinada es la correcta. Excuse me, what? Una vez más, esto tampoco es wow, qué divertido. Pero al menos es un poco más directo, mecánico y fácil que el paso 1. Vamos a ver un ejemplo. Y vamos a usar de ejemplo la siguiente recurrencia. 2 por t de flor de n medios más n. Aunque no es 100% igual, en realidad esta es la misma recurrencia que nos quedó para el merge sort. Entonces, paso 1. Adivinar la respuesta. Bueno, vamos a adivinar que la respuesta es O de n logaritmo base 2 de n. Una vez más, esta adivinanza tampoco sale del aire, o sea, no es como, agarro la primera y vamos qué pasa. Sino que requiere cierto análisis, pero en base a experiencia en el área. Por el momento, repito, esto se les va a dar y ustedes lo van a trabajar. Bueno, entonces lo que yo estoy diciendo es que estoy asumiendo que t de n es O de n logaritmo base 2 de n. Y como ya sabemos lo que significan los órdenes de magnitud, esto quiere decir que t de n es menor o igual que alguna constante multiplicando n logaritmo base 2 de n. Esta es mi hipótesis. Y de ahí donde sale el paso 2. Si yo tengo algo que estoy asumiendo como cierto, pero quiero ver si de verdad es cierto, ¿qué tengo que aplicar? Pues inducción. Entonces, paso 2. Demostrar esta hipótesis por inducción. Para poder trabajar este tipo de cosas por inducción, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomamos la respuesta adivinada. Pensamos en lo que genera al lado derecho la desigualdad, es decir, c por n logaritmo base 2 de n, y vamos a ver esta expresión como una plantilla. Es decir, donde quiera que aparezca la n, vamos a verlo más genérico, como que ahí va algo, o sea, como que ahí hay un espacio a rellenar. Entonces lo vamos a ver como c, espacio, logaritmo base 2, espacio. Bueno, pero ¿con qué rellenamos este espacio? Lo que vamos a colocar en este espacio para utilizar esta plantilla es lo que tenga el término recursivo de la recurrencia. En nuestra recurrencia, el término recursivo pues es el primero, el de la t, y su argumento, el flor de n medios, eso es lo que voy a colocar en mi plantilla. Entonces tomo el flor de n medios y lo coloco en los espacios, de manera que nos queda c por flor de n medios, logaritmo base 2 de flor de n medios. Resumo, tomamos la respuesta adivinada, lo vemos en términos de los límites de los órdenes de magnitud. Donde quiera que aparezca la n, lo vemos como un espacio a rellenar, y esos espacios se rellenan con el argumento de la t en la recurrencia, el argumento del término recursivo en la recurrencia. El siguiente paso es, bueno, yo veo mi recurrencia y reemplazo la t por esta plantilla rellenada que nos quedó. Entonces, donde está la t, vamos a colocar
c flor de n medios logaritmo base 2 de flor de n medios. Y con esta expresión que está acá es que vamos a trabajar. La idea es manipular esta expresión para llegar a una forma que demuestre que esto es menor o igual que c por n logaritmo base 2 de n. Nos vamos a aprovechar de la desigualdad que ya hemos conversado, de que el flor de a es menor o igual que a, para decir que toda esta expresión es menor o igual que 2 por c por n medios por logaritmo base 2 de flor de n medios más n. Es decir, el primer flor lo quito y me quedo solo con n medios. Es decir, ese factor de todo ese producto lo sustituyo por su versión sin flor. Y de acuerdo a la propiedad, este nuevo término tiene que ser mayor o igual que el que teníamos antes. Yo puedo repetir exactamente lo mismo con el argumento del logaritmo. Y yo puedo decir que toda esta expresión es menor o igual que 2 por c por n medios por logaritmo base 2 de n medios más n. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo estoy multiplicando el tercer factor de todo el primer término, pues es n medios. Pero n medios sabemos que es menor que n. Porque la mitad de algo pues siempre va a ser menor que ese algo. Ahí no hay por dónde. Entonces, aprovechándonos de eso, podemos decir que todo este término es menor o igual que 2 por c por n por logaritmo base 2 de n medios más n. Cambio el tercer factor por algo más grande. Por lo tanto, todo esto tiene que ser mayor o igual que lo que estaba antes. El siguiente paso va a ser jugar con el logaritmo aplicando propiedades. Yo tengo el logaritmo de una división. El logaritmo de a entre b se puede reexpresar como el logaritmo de a menos el logaritmo de b. Por lo que todo esto es igual a 2c de n por la resta del logaritmo base 2 de n menos el logaritmo base 2 de 2. El logaritmo base 2 de 2 se simplifica porque eso es un 1. Y todo eso más n. Bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, voy a distribuir el 2cn, de manera que todo esto es igual a 2cn logaritmo base 2 de n menos 2cn más n. Agrupo los últimos dos términos para reexpresar esto como 2cn logaritmo base 2 de n menos 12n menos n. Aquí vamos a aplicar un truco conceptual, porque 12n menos n vamos a pensarlo como una cantidad x si quieren. Y no me interesa saber en realidad cuánto es. Ni siquiera me interesa que la n está ahí. Lo que me interesa es que todo eso es una cantidad. ¿Por qué? Porque esa cantidad se la estoy restando al primer término. Por lo que significa una resta es que estoy haciendo el primer término más pequeño por quitarle algo. Pero si no le quitara eso, entonces yo tendría algo que es más grande. Todo esto es menor o igual que simplemente 2cn logaritmo base 2 de n. Porque no le estoy restando nada. Entonces, antes de restarle las cosas, esto era más grande. Por último, yo reexpreso y yo puedo decir que existe algún número C1 que es más grande que 2C. ¿Cuánto es? No me interesa. Lo importante es que exista. Habrá algún número C1 más grande que 2C. Por lo que todo esto es menor o igual que C1 por n logaritmo base 2 de n. Y esta es la forma que yo necesitaba a la derecha de la desigualdad. Por lo tanto, hemos comprobado por inducción la hipótesis. Y por lo tanto, la respuesta adivinada es la respuesta correcta. Como conclusión adicional, podemos recordar que esa recurrencia les dije yo que básicamente es la misma del merge sort. Por lo tanto, acabamos de resolver el merge sort. La recurrencia del merge sort queda como o en el logaritmo base 2 de n más o de n. De acuerdo a la jerarquía, n logaritmo base 2 de n es superior a n, así que va a absorber a lo de n y toda la eficiencia del merge sort queda o n logaritmo base 2 de n.
Claro, esto no es lineal. O sea, si todo el merge sort nos hubiera quedado lineal sería mejor. Pero aquí hay de tomar en cuenta que, aunque en la jerarquía n logaritmo base 2 de n está entre n y n cuadrado, que ya hemos dicho que es lo más feo del mundo, en realidad n logaritmo base 2 de n está mucho más cerca de la n que de n cuadrado. O sea, está lejos de n cuadrado. Por lo que n logaritmo base 2 de n se considera algo eficiente, algo muy bueno. Por lo tanto, podemos concluir que el merge sort es un excelente algoritmo de ordenación y muchísimo mejor opción que el insertion sort.